Ted Bundy. ¿Hasta qué punto podemos ser influenciados por medios externos? ¿Hasta qué punto podemos ser vulnerables a cierto tipo de contenido? Pues esa es la pregunta que el infame asesino en serie Ted Bundy le hizo al mundo antes de morir. Theodore Robert Bundy fue un asesino en serie nacido en los Estados Unidos, que se hizo famoso más que por sus múltiples y atroces asesinatos, por sus descriptivas y frías entrevistas en las que relataba las cosas y las causales y las razones por las cuales la llevaron a ser uno de los criminales más infames en la historia de los Estados Unidos. Libros de pornografía cruda que son más groseros, más gráficos y más explícitos que los que se pueden comprar en la tienda del vecindario. Y a esto se suman también las revistas policíacas y de pornografía cruda. Y las que incluyen violencia. Sí, y eso es algo que quiero enfatizar. La pornografía más dañina. Y estoy hablando por experiencia propia, por experiencia real, dura y personal. La pornografía más dañina es la que muestra violencia, violencia sexual. Porque la unión de estas dos fuerzas, como lo sé muy bien, trae consigo comportamientos tan terribles que no pueden describirse. A este hombre se le atribuyen alrededor de 30 homicidios, que van desde mujeres de 25 hasta niñas de 5 años, según el reporte forense de su víctima más joven. El modus operandi de este hombre era que conducía su auto hacia los campus a plena luz del día y pedía ayuda a las chicas para que lo ayudaran a ingresar a su auto, pues porque con un brazo enyesado se le dificultaba mucho ingresar a su vehículo. Luego, pues, todos sabemos qué sucedía con ellas. Pero no me malentiendan, Bundy no era un demente. Según los análisis psicológicos, Bundy era caracterizado por ser un asesino metódico, reflexivo y organizado, y pues esto le sirvió para evadir la captura por casi una década, hasta que un día un oficial lo detuvo por una luz rota en su auto, pues al revisar la cajuela, este oficial se encontró con material incriminatorio, guantes, cuerdas, esposas, una palanca y una máscara. Lo sirvieron para que tiempo después lo pudieran incriminar con los asesinatos y las desapariciones de al menos 30 mujeres en 7 estados distintos. Bundy era un asesino serial atípico, puesto que llevaba una vida totalmente normal como padre, esposo y estudiante de derecho, cualidades poco usuales en un asesino serial. Posteriormente, y luego casi de 2 décadas de espera, alegatos y dilatación de los procesos legales, Ted Bundy es sentenciado a la silla eléctrica el 24 de enero de 1998, y luego de ser cremado se diseminaron sus cenizas en la cordillera de las Cascadas, donde se habían encontrado trágicamente 4 de sus víctimas. Es impresionante cómo la psiquis de una persona puede trastornarse de una manera tan atroz e irreversible como fue la del asesino múltiple Ed Kemper. Edmund Emil Kemper III es un asesino en serie estadounidense conocido como el asesino de las colegialas, quien estuvo activo en la década de los 70. Nació en Burbank en el año 1940 y desde muy niño desarrolló un comportamiento psicopático, ya que pues disfrutaba matando animales y teniendo rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas cuando se enojaba con ellas. Según él, era un tipo de ritual vengativo. Ya Edmund presentaba comportamientos extraños que se agravaron por culpa de su madre, quien lo encerraba en un sótano por miedo a su propio hijo y lo alimentaba con cabezas de pescado. Este asesino en serie tenía una mente excepcional, ya que poseía un coeficiente intelectual de 140. Kemper está categorizado como un asesino meticuloso, reflexivo, despiadado y sobre todo un asesino muy organizado. No fue sino hasta que Ed cumplió 15 años que toda esta furia se desató asesinando a sus abuelos con un revólver calibre 38. Acto seguido llama a su madre para avisar a la policía de lo que había sucedido. En la entrevista real, Kemper relata que este acto fue hecho porque quería saber qué se sentía matar a su propia abuela, y luego mató a su abuelo por miedo a que éste lo regañara o lo golpeara. Luego de cometer esta acción, fue remitido a un hospital psiquiátrico en el que duró hasta sus 20 años, y sale libre gracias a que presentó muchas mejorías en sus conductas psicopáticas, o al menos eso parecía.
Es realmente impresionante las proporciones de este hombre, teniendo una altura de 2 metros 10 y un peso de 130 kilos, cualidad que le servía bastante bien para someter a sus víctimas. Entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Ed Kemper secuestró una serie de estudiantes que llevaba a zonas rurales aisladas para después matarlas y trasladarlas a su departamento, donde abusaba de los cadáveres y luego los desmembraba para enterrarlos en su jardín. No fue sino hasta que asesinó a su propia madre que el mismo Ed Kemper decidió entregarse, ya que según él, los asesinatos eran el reflejo del odio que le tenía a su madre, y pues sin ella ya no era necesario seguir asesinando. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California lo sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional, donde permanece hasta el día de hoy. I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. It isn't that impossible in this society. It happens. Are there more people? They didn't give up. How many? She didn't give up. I did. I came in out of the cold. And what I'm saying is there are some people who prefer it in the cold. Good people see. A nice guy. Did you like Kemper? I like Kemper. You were able to appear like an ordinary person, non-threatening to... I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, o más conocido como el payaso Pogo, fue un asesino en serie nacido en los Estados Unidos que asesinó aproximadamente a 30 personas. Y es que es bastante impresionante la psiquis de este asesino, ya que para cometer sus asesinatos usaba el alter ego del payaso Pogo. Sí, se vestía como un payaso para cometer sus horribles crímenes. Y es que la infancia de Gacy fue una infancia muy turbia, siendo abusado sexualmente por amigos de sus padres y también por sus tíos. No obstante, también sufrió el continuo rechazo por parte de su padre, ya que pues era un niño regordete y no muy masculino. Gacy sufría de esquizofrenia, desorden de identidad y desvíos en su conducta sexual, teniendo en muchas ocasiones inclinaciones homosexuales. Este hombre está calificado como un asesino despiadado, sin remordimiento, meticuloso y muy organizado. Sin embargo, este hombre era muy conocido en su comunidad, teniendo esposa e hijos y trabajando en su tiempo libre como payasos en fiestas infantiles. Sí, nadie se imaginaría que tal monstruo jugaba con tus hijos. Su modus operandi era el de engañar a jóvenes, citándolos en su casa, ofreciéndoles trabajo, o bien ofreciéndolos llevarlos en su auto. Una vez dentro, los drogaba con cloroformo y los llevaba a su sótano, donde se encontraban con el payaso Pogo y su instrumental de tortura. Cerca de 26 cadáveres fueron encontrados en el sótano de Gacy, luego de que su última víctima escapara y avisara a la policía. Este hombre fue sentenciado a morir por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Y sus últimas palabras dan fe a que era un hombre que no sentía remordimiento ni arrepentimiento alguno por sus atroces crímenes. Matarme no les devolverá a sus hijos. El Estado me está matando y jamás sabrán dónde enterré a los otros. Concluyendo que pudieron haber sido más víctimas. Kids, and I passed out, and I remained unconscious for about 10 or 15 minutes. We went to the doctor, and they said I had an enlarged bottleneck. I mean, he was just overbearing. I was dumb and stupid, never would amount to anything, and so I just took off and I said, to hell with it. So if you're going to kill somebody, you just put it on their neck and twist it 3 times or 4 times or whatever until the person stopped moving. Clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. Definitely not be homosexual. I have nothing against what they do, and I don't deny that I've engaged in sex with males, but that I'm bisexual. Down the streets and stalked young boys and slaughtered them. Hell, if you could see my schedule, my work schedule, you know damn well that I was never out there. Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Lionel Dahmer, o más conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie nacido en Estados Unidos que mató aproximadamente a 17 adultos varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino más bien por practicar la necrofilia y el canibalismo. El mismo Dahmer confesó que mucho antes de que lo atraparan, él ya estaba trabajando en la creación científica de una especie de zombie que jamás lo abandonaría. Y es que es curioso pensar que como una persona tan dañada le tuviera miedo al abandono. A diferencia de muchos en esta lista, Dahmer fue un niño el cual no sufrió ningún tipo de abuso. Al contrario, viene de una familia en la cual sus padres se preocupaban por él y le dieron todas las herramientas para que él fuera una buena persona y pudiera encajar en la sociedad. Mas sin embargo, desde muy pequeño mostró signos de una psicopatía muy grave, ya que le gustaba asesinar animales y verlos desangrarse. Dahmer, a pesar de tener una familia que lo apoyaba y lo amaba, desarrolló una fuerte adicción al alcohol a la edad de 16 años, lo que alimentó su psicosis, que posteriormente evolucionó en una esquizofrenia en respuesta al rechazo y al abandono de las demás personas, y como consecuencia esto provocó una ira descontrolada, lo que lo llevaba a cometer estos terribles asesinatos. Dahmer era un asesino que, al contrario de muchos en esta lista, mostraba arrepentimiento por sus actos. Mas no obstante, era una persona meticulosa y organizada, ya que gracias a sus conductas logró evadir la captura policial por casi 2 décadas. Pero no fue sino que hasta el 22 de julio de 1991 que una de sus víctimas, Tracy Edwards, consiguiera escapar, que Dahmer fue detenido por la policía, la cual, al irrumpir en su departamento, se encontrarían con una escena de horror inimaginable. Fotografía de cadáveres, restos humanos y hasta una cabeza en el refrigerador fueron los horrores que el FBI encontró por todo su departamento. Dahmer fue detenido y judicializado por el homicidio de 17 hombres, siendo condenado por el cargo de violación y homicidio a 15 cadenas perpetuas, pero no pagaría sino 3 años de su condena, ya que un reo le destrozaría el cráneo el 21 de mayo de 1994. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them? Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeleton